Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar ahora con Tomás Guanipa, el secretario general de Primero Justicia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar por acá. Y les recordamos, amigos, su participación importante a través del 793-1634, 793-1845, para que usted también le extienda sus preguntas a Tomás Guanipa. Estábamos esta semana conversando con Balsamino Belandria y él nos presentaba un documento, que lo tengo aquí, que me lo dejó, que es, decía él que era de la Mesa de la Unidad y lo estaba citando. Este documento, tome usted, no, pero por ¿es de supuesto, ustedes? Por favor, esto es un documento forjado, inventado por el oficialismo, buscando además una persona absolutamente desprestigiada, que ya en la vida política pública no existía en el país, que fue un pésimo gobernante, que el mismo chavismo lo denunció por corrupción, que ha tenido todo tipo de investigaciones, que no pudo ni siquiera ser reelecto y que hoy está tratando de tener una palestra a través de las denuncias falsas de un supuesto programa de gobierno de la MUD que no existe como tal, sobre todo visto cómo se ha desarrollado la campaña, Manuel. Nosotros lo que tenemos es un candidato que le ha hablado claro a la gente y que le ha hablado de forma sencilla, como sencillo es el venezolano, y que ha dicho paso por paso lo que va a hacer si llega a ser presidente, y que ha logrado que los sectores populares más desasistidos sientan una esperanza con un gobierno que sea efectivamente eficiente para ellos, que utilice los dineros del petróleo no para comprar favores a otros países, no para regalar cosas en otras partes, sino para los venezolanos, sobre todo para los que más lo necesitan. Y esa conexión que se está dando entre Enrique y el más pobre y el más humilde y esa persona olvidada en esos pueblos donde Enrique ha visitado que antes nadie había llegado, esa misma conexión está generando en el gobierno tal preocupación que tienen que ir a comprar dirigentes para que salgan a inventar este tipo de cosas y generar miedo en una población que lo que siente hoy es esperanza. Cuando un gobierno tiene que apelar al miedo, cuando un gobierno tiene que apelar a la falsedad, a la mentira, es porque un gobierno que está derrotado, es porque un gobierno, ese gobierno le tiene miedo a la voluntad de un pueblo que se va a expresar el 7 de octubre y que sin lugar a duda va a elegir a Enrique Capriles. Por eso estas cosas uno tiene que no solamente rechazarlas, sino justamente reafirma ese compromiso que tenemos nosotros de adecentar la política, de actuar con transparencia, de hablar las cosas y decirlas por su nombre, de utilizar la palabra como compromiso que luego tiene que convertirse en acción y en hecho. Y por eso, aquí todos los venezolanos hemos podido escuchar, en todas las actividades que ha tenido Enrique durante todos estos meses, hablarle muy claro a los venezolanos sobre lo que va a hacer, y eso es lo que carga loco al gobierno. Es primera vez en 14 años que este gobierno en una campaña electoral está a la saga, detrás, esperando qué dice el candidato nuestro para ir a responder. Nunca antes había ocurrido. Quien marca la agenda política hoy es Enrique Capriles. Y eso no es una cuestión artificial, eso se da por el contacto que tiene con los venezolanos, por interpretar lo que los venezolanos quieren y porque en definitiva es el que le está hablando a ese pueblo que este gobierno olvidó y que está absolutamente divorciado de ellos. Por eso, que sigan hablando lo que quieran, que Enrique va a seguir caminando casa por casa, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, porque al final Enrique se ha convertido en el vehículo de expresión de millones de venezolanos que este gobierno ha olvidado. Entonces, ¿cómo interpretar las cifras que dio el jefe del comando Carabobo, Jorge Rodríguez, el otro día, y que reafirmó el presidente de la República ayer, de que en el simulacro habían obtenido más del 86% de los votos? Mira, lo que sucede es que nosotros fuimos a dos exámenes absolutamente distintos. Nosotros fuimos a este proceso de simulacro sencillamente para evaluar nuestra estructura electoral, para evaluar cómo estaban nuestros testigos, para evaluar cómo están nuestros coordinadores de centro, para evaluar cómo estaba la movilización en términos de quienes van a defender el voto de los venezolanos. Y salimos eximidos, Manuel. Nunca antes habíamos estado tan bien organizados para este proceso. Hoy podemos decir con certeza que no habrá centro electoral, que no habrá mesa en Venezuela que no tenga un testigo de la alternativa democrática que represente a Enrique Capriles Radonsky para cuidar el voto de los venezolanos, sea cual sea la decisión que cada venezolano tome. Nosotros estamos ahí para garantizar la transparencia de ese proceso y para defender la voluntad de los venezolanos. Y en ese sentido, esa prueba que nosotros hicimos fue una prueba que claramente pasó eximida en términos de lo que significa nuestra organización electoral. ¿A qué fueron ellos? A movilizar, a tratar de decir que ellos podían movilizar más de lo que nosotros movilizamos
en las elecciones primarias, que no nos movilizamos, salió la gente sola a votar. ¿Qué dijeron ellos? Pues se activan todas las patrullas y vamos a demostrar que nuestra movilización está muy por encima de lo que puede movilizar la oposición. ¿Cuánto lograron en participación? Se dice que menos del 10%, 1.600.000 votos. ¿Esa es la capacidad de movilización que tiene el oficialismo? Pues entonces están absolutamente derrotados. En las elecciones primarias, nosotros, sin mover a nadie, solo con la participación masiva de los venezolanos, logramos más de 3 millones de votos. Esa es la comparación que hay que hacer, esa es la evaluación que hay que hacer. Nosotros no salimos a movilizar a nadie, nosotros salimos a activar nuestros testigos y, en definitiva, la mayoría de los venezolanos ni sabían en qué parte les tocaba votar. El simulacro se convirtió en un ejemplo de movilización muy malo para ellos, y en un ejemplo formidable de lo que es la organización electoral del Comando Venezuela de Enrique Capriles Radonqui. Usted está hablando de lo bien que les va en la campaña, sin embargo el presidente de la República ayer mostraba los resultados de una encuesta de Data Análisis que le daba un aumento incluso de 2 puntos de una semana con respecto a la otra. Hablaba de que la primera semana estaba en 12 y pico y en esta otra semana estaba en 14 y tanto. Bueno, es que este es un presidente que se ha dedicado a la cháchara y la verdad es que habla de encuestas un presidente cuando al final lo que debería estar hablando es de propuestas. Trata de tapar el sol con un dedo. Las encuestas son vehículos importantes para trazar estrategias, pero no para hacer campaña. Para hacer campaña existe el trabajo proselitista que tú tienes que hacer y el mensaje que tienes que dar. Las encuestas dicen hoy claramente que hay un cruce de línea. Las encuestas dicen claramente hoy que Enrique Capriles está ganando ese proceso electoral y el presidente de la República lo sabe. Si no, ¿por qué le pide al Consejo Nacional Electoral una totalización de lo que significa el simulacro electoral cuando todos sabemos que hay un compromiso de las autoridades del Consejo Nacional Electoral de no hacer ningún tipo de totalización al respecto? Porque sabe perfectamente lo que está ocurriendo en Venezuela, porque sabe que por debajo se está moviendo un gran huracán de esperanza frente a la frustración que ha significado este gobierno después de 14 años. Y el único que tiene que apelar es a números de encuestas cuando él sabe perfectamente que nunca había tenido la posibilidad tan cierta de salir derrotado en un proceso electoral como el 7 de octubre. Y eso lo notas tú en cada pueblo, eso lo notas tú en cada ciudad. La emoción, el entusiasmo, la alegría que uno ve en los sectores populares con la candidatura de Enrique Capriles es algo que nos hace a nosotros tener la certeza de un gran triunfo electoral el 7 de octubre. Tenemos participación del público a través del 793-1634, 793-1845. Giovanni Pinto desde Caracas dice, ¿cuáles son sus aspiraciones políticas para el futuro? Por ahora, que tengamos un excelente presidente, que podamos lograr un gobierno para la gente, que tengamos un gobierno que respete a los ciudadanos, que garantice que nuestros hijos puedan llegar a viejos, que le devuelva la seguridad al pueblo y que sobre todo entienda perfectamente que siendo presidente, Enrique Capriles lo que es un servidor del pueblo, un servidor de los más necesitados y no el dueño de un país. Y yo creo que ahí está el gran contraste de esta campaña. A eso estamos aspirando y a eso estamos dedicando todo nuestro esfuerzo. Alexander Rivas desde Cojedes dice, ¿qué han hecho los gobernadores de la oposición para combatir la inseguridad? Tú sabes que ayer veíamos un video en un maratón que hicimos de 12 horas y media donde presentamos con más de 43 voceros más de 200 promesas incumplidas de este presidente. 12 horas y media, imagínate tú, eso es demasiado tiempo para hablar. Pero imagínate tú cuántas cadenas ha habido en estos 14 años de promesas que no se han cumplido por parte del gobierno nacional. Lo vamos a replicar en cada estado. Y en un video que presentamos ayer, el presidente decía en el año 98 que él iba a entenderse perfectamente, iba a tratar de forma igual a cualquier gobernador, como por ejemplo su padre, que apoyándolo a él pudiera ser parte del oficialismo, como a cualquier gobernador de la oposición. Nada de eso ha ocurrido. Si algún esfuerzo se ha hecho en Venezuela en los últimos años para generar calidad de vida a los sectores más necesitados es justamente a través de gobernaciones y alcaldías. Y este gobierno ha sido adversario, enemigo de las gobernaciones y las alcaldías. En nuestros gobernadores, en los gobernadores de la Alternativa Democrática, hemos visto cómo hay un respaldo popular a su gestión. ¿Qué está haciendo falta? Un gobierno central que crea en la capacidad que tienen las regiones de desarrollarse, que crea en esos pueblos y que pueda generar que exista planes de seguridad conjuntos, descentralizados, que permitan que podamos revertir este proceso de violencia que estamos viviendo en el país y que son cifras alarmantes para cualquier país que esté en guerra. Y uno no puede entender cómo en el primer semestre de este año han perdido la vida de forma violenta casi 10.000 venezolanos, 20.000 el año pasado. Estamos hablando de demasiada gente que pudiera estar ayudando con su esfuerzo al progreso del país. Y nosotros tenemos que revertir esto, pero con un presidente serio que asuma la seguridad como una prioridad y no que pase por 19 planes como ha pasado este gobierno y que ninguno de ellos haya traído como consecuencia ahorrar pérdidas de vidas humanas. Carlos Castillo desde La Guaira vuelve a retomar el tema
del simulacro. Y dice, ¿por qué Leopoldo López dijo que la oposición ganó el simulacro? Mira, porque nosotros lo que hicimos ese día, insisto, fue una demostración de organización electoral. Ese día, los que estamos haciendo política y los que estamos en los dos comandos, sabemos perfectamente que ellos quedaron sorprendidos al ver que en ninguna parte de Venezuela faltaron los equipos del Comando Venezuela. En todas partes estuvimos, al 100%. No solamente convocamos a los testigos de los centros donde había simulacros, sino a los testigos de todos los centros. Y esa gran demostración es algo que antes en Venezuela no se había visto y por eso es un gran triunfo para nosotros. Nosotros no fuimos a competir con ellos en movilización electoral porque las elecciones son el 7 de octubre y ellos saben perfectamente que esta organización que hoy tenemos va a permitir que el 7 de octubre defendamos los votos, paremos cualquier atropello que ellos quieran hacer y nos convirtamos en los defensores de la gente cuando salga a votar. ¿Sí o no? ¿Ustedes reconocerían el triunfo del presidente Chávez si gana las elecciones? Mira, en 14 años nosotros hemos reconocido todos los resultados. Hemos reconocido cuando hemos perdido y hemos cobrado cuando hemos ganado. Y en esta oportunidad, el que tiene que decir si está dispuesto a aceptar los resultados electorales es Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez en esta oportunidad va a perder el proceso electoral. Nosotros lo que vamos a garantizar es que cada voto sea contado como tenga que contarse. Nosotros lo que vamos a exigir es que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetado y nosotros vamos a ese proceso con el entusiasmo de saber que ese día es un día histórico para el futuro de Venezuela y que ese día la democracia tiene que triunfar. La democracia triunfa si se respeta la voluntad de la gente. El 7 de octubre la gente va a salir a votar y va a votar por él, va a votar por su familia, va a votar por sus hijos y su futuro. Y votar por su familia y su futuro es votar por Enrique Capriles, es votar por una puerta que se abre para el progreso de todos los venezolanos. Muchísimas gracias a Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, conversando con nosotros en Entrevista Venevisión.